Mirada Económica. Bienvenidos a Media Hora de Economía en Fácil, bienvenidos a Media Hora de Economía para la gente, economía aterrizada. Así es, en Mirada Económica, y vamos a ver nuevamente la polémica que se ha seguido generando en torno a la reforma tributaria, sobre todo con un video que ha sacado el gobierno y con una importante porcentaje de las pequeñas y medianas empresas que ha dicho no, a nosotros no nos complica la reforma tributaria, y le ha pedido a algunos sectores políticos y empresariales que nos saquen las castañas con las manos de las pymes. Andrés Vial, ¿cómo te va? ¿Cómo te va, Roberto? Tú lo decías, hay sectores de la pequeña y mediana empresa que no ven con tan malos ojos la reforma tributaria, hay otros que sí lo ven con malos ojos. Para desglosar un poco cómo lo ve la pequeña y mediana empresa, estamos con Héctor Tejada, presidente de una pyme. ¿Cómo le va, Héctor? Bueno. Y también con Humberto Solar, vocero de Conupia. ¿Cómo estamos? Humberto, a ver, la primera mirada a la reforma tributaria, ¿ustedes cómo les gusta, no les gusta? ¿Cómo la ven? Porque hemos visto durante la semana, por ejemplo, videos tal como el del gobierno, el de la Asociación de Emprendedores, Juan Pablo Suet. Realmente, o sea, no le gusta nada de la reforma. Y dice que va a afectar a las pymes. Exacto, y va a afectar a las pymes y es un golpe, pero así, yo creo que en realidad hay que tener una mirada mucho más integral respecto a la reforma tributaria. ¿Qué significa eso? Nosotros en el país tenemos 900.000 micro y pequeñas empresas. De las 900.000, solamente 45.000 tributan en términos de lo que es el FUT, y de las 45.000... O sea, el 5% podríamos hablar. De las 45.000, 11.000 son pequeñas empresas. O sea, el grueso de las pequeñas empresas no tiene el fondo de utilidades tributable. El resto aritméticamente no tributa. Entonces, si nosotros tenemos una mirada, en este caso como Conupia, con respecto a la reforma tributaria, podríamos decir que nuestros integrantes de la micro y pequeña empresa, en la mayoría, no están afectos a los problemas que pudiera ocasionar. Ahora, para terminar el punto, la mirada tiene que ser de país. Y en este sentido, nosotros los micro y pequeños empresarios siempre hemos dicho de que el país, todos hacemos el país, los grandes y los chicos. Y hoy día le tocó a los grandes. Pero Héctor, ¿no se pierde un poco el mensaje al tener, por ejemplo, ustedes dicen, a ver, no nos afecta tanto, no la miramos con tanto recelo, tienen muchos elementos positivos, quizás la paz social está primero, pero también tenemos a los emprendedores que la atacan y le dan duro? Yo no sé, ¿a quién le creo? ¿Le creo a la Conupia, a la UNAPYME? ¿Le creo a los emprendedores? ¿Cuál es la visión que hay que creerle quizás dentro de las pymes? Mira, nosotros pensamos que nadie está en desacuerdo con que haya una reforma educacional, que se mejore la reforma educacional, que sea gratuita. Nadie está en desacuerdo con que no se mejore la salud. Y por lo tanto estamos frente a gastos permanentes, a desembolsos permanentes. Y contra eso hay que tener ingresos permanentes. No puede estar una reforma educacional de la magnitud que va a tener o el mejoramiento de la salud en los estándares que se pretende, y no tener un incremento permanente. Entonces, desde ese punto de vista, la reforma, mirándola, como decía Humberto, como país, ¿cierto?, tiende a corregir deficiencias notables que tiene nuestra sociedad y que tiene mucho que ver con la producción. Porque si no tenemos una reforma educacional no vamos a tener nunca inteligencia. Vamos a estar siempre con los puntos primarios, ¿cierto? Y en ese sentido, este gobierno ha puesto el énfasis precisamente en lo que este país es más deficitario y que tiene que ver también con la calidad. Ahora, Héctor, expliquémosle un poco a la gente. Ustedes representan a la UNAPYME, ¿no?, que es un nuevo gremio que se ha creado en el último tiempo, que agrupa a varias organizaciones de pequeñas y medianas empresas, como son, por ejemplo, la Asociación de Ferias Libres, Conupia, también, que es un gremio muy representativo, y ustedes se descolgaron de lo que era la CONAPYME, que era la multigremial de las pymes, la única que existía, donde están los camioneros, está el comercio detallista con Rafael Guncille, quien es el presidente. Hubo un quiebre y una pelea, hubo distintas visiones, y además esa discusión, esas distintas visiones de la economía o de las noticias se manejan mucho en esto que tiene que ver con la reforma tributaria, porque ese gremio
ha señalado que esta reforma sí va a afectar a la pequeña y mediana empresa, y por otro lado han parecido ustedes diciendo que no hay grandes problemas con la reforma tributaria, que el grueso de las medianas y pequeñas empresas, por ejemplo, no tiene un fondo, no tiene un FUT, por ejemplo. Mira, la separación de la CONAPYME, y que nace este nuevo gremio que me ha tocado presidir, que es la Unión Nacional de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, básicamente fue porque nosotros veíamos con mucha preocupación de que nos estábamos poniendo la agenda. O sea, la agenda siempre en materia de la ponían hechos coyunturales o otros actores, y no éramos nosotros los que estábamos impulsando el desarrollo. Y prueba de ello es cierto la concentración de mando que se nos produjo y la muy pobre participación que cada vez va en términos decrecientes de la participación de este sector de la empresa menor tamaño. Pero te vuelvo a lo que te preguntaba en un principio, ¿no se pierde un poco el mensaje al tener de diferentes organizaciones gremiales de la PYME, uno que está a favor, otro que está en contra? ¿No se pierde un poco el mensaje y uno dice al final, o sea, ¿les afecta o no? Mira, a nadie le gustan las reformas tributarias, partamos de esa base, todo el mundo, digamos, porque nadie quiere pagar más impuestos. Nadie quiere pagar más impuestos, ¿cierto? Pero partiendo de lo que yo decía, hay a veces intereses superiores del país que tienen que financiarse los impuestos. Ahora, ¿qué pasa con esta reforma? Si esta reforma es una de las pocas políticas públicas o una de las pocas acciones que es redistributiva, ¿cierto? Porque hay que entender, aquí el décimo decil, ¿cierto?, que es el sector que tiene mayor ingreso, es el que soporta la reforma. Ellos tienen hoy día una participación en cuanto a tributación del 12.5 y ahora se le dan al 27%. Pero desglosémoslo en la PYME. Por ahí yo he hablado con algunos pequeños y medianos empresarios que me dicen, oye, yo a fin de mes, con suerte pago la luz, el agua, el gas, algunos servicios, los trabajadores y algo para mí, ¿qué voy a tener FUT? ¿Esa es la realidad de las pequeñas y medianas empresas? Así es. Lo que pasa es lo siguiente, que digámoslo con franqueza, las micro y pequeñas empresas en este país han empezado a hablar del FUT ahora. O sea, ¿quién nos ha metido la discusión del FUT? Las grandes empresas. Pero usted, por ejemplo, no ha habido una discusión de las micro y pequeñas empresas con respecto a la reforma tributaria que venga de nosotros, que nosotros hayamos querido hacer un contrapunto respecto al FUT. Pero ¿por qué no lo hemos hecho? Para terminar el punto. Pero ¿por qué no lo hemos hecho? Porque, como bien dices tú, el FUT no es, nosotros no acumulamos en la caja. Las micro y pequeñas empresas tienen sus pesos y lo aprovechan inmediatamente. O sea, aquí no hay una acumulación que nos permita decir, bueno, nosotros vamos a jugar con nuestras inversiones. Las inversiones en este momento en este país las están haciendo las grandes empresas, no los micro y pequeños empresarios. Hoy un panadero, por ejemplo, si quiere cambiar el camión repartidor, aquí bueno, no hay FUT, o sea, se tiene que endeudar como cualquier ciudadano banco. Pero digamos las cosas como son, porque la discusión va más allá de lo que es la reforma tributaria. Hoy día una gran empresa de transporte, donde hay 35, 10, 18, 20 camiones, obtiene un crédito del banco al 5%. Pero una pequeña. Una pequeña hoy día ¿cómo se financia? Está en el 30%. Cuando va a buscar financiamiento está en el 30%. Ahora, una pequeña empresa no está comprando un camión de 70 millones. Un argumento de Juan Pablo Soto es que este es el gran negocio para los bancos. Porque al no haber FUT para la PYME va a tener que recurrir al banco y al final es un negocio para los bancos. Ustedes no lo ven así claramente. Pero cuando él está hablando, de los pequeños y medianos empresarios. Y está bien que lo haga, es su medio, en él se desenvuelve. Nosotros estamos hablando de la gran mayoría de los empresarios de este país. Eso es lo que nosotros representamos, la gran mayoría de los empresarios de este país. Y los micro y pequeños empresarios hoy día no están dentro de los 11.000 de las pequeñas empresas que tienen que pagar un FUT. Ahora, Humberto, convengamos, claro, tú decías, las pequeñas y medianas empresas no están renovando un camión grande cada cierto momento, estiran el elástico con la maquinita, la planta, el torno, lo que más se pueda. Pero hay un tema también que se ha tocado que a mí me parece bien atingente, que tiene que ver con pequeñas y medianas empresas de servicios, porque aquí se ha dicho que se va a reemplazar la posibilidad de tener un fondo de utilidad tributable, o sea, no pagar impuestos o posponer un impuesto por platas que no vayan al bolsillo del empresario,
para que antes se usaba para comprar maquinaria, qué sé yo, se va a proponer por lo que se llama la depreciación instantánea. Acelerada. Así es. Pero en este caso instantánea. Bueno, que en un año de inmediato pueden entonces compensar el gasto. Pero ¿qué es lo que es el FUT? Aclaremos qué es lo que es el FUT, digamos, porque se especula mucho esto que no voy a tener, si me elimina el firme no tiene plata para invertir. Sí. Si al final el FUT es una cifra, si lo realmente afecta el impuesto que va a pagar. ¿Cierto? Y en el caso de la pequeña, los impuestos se compensan por el voluntario, al final no se paga. Pero lo que yo voy es que hay una serie de pequeñas y medianas empresas, y es cosa de verlo uno en el Paseo Ahumada, que son empresas de servicio, que no compran maquinaria, que no son activas, claro, y que ellos, por ejemplo, no tendrían el beneficio de la depreciación, y que por lo tanto, si no tienen ahí y necesitan hacer una inversión o algo, van a tener que recurrir al banco. Y ustedes mismos también se han quejado de que los bancos les dan tasas más altas. Lo interesante de eso es que con la reforma tributaria, por primera vez, en una reforma tributaria, para renovar equipos, se habla de maquinarias y equipos que han sido usados. Entonces, aquí ya hay una ventaja que es distinta. Porque antes la depreciación era solamente para la depreciación. Y ahí comprar algo nuevo con la primera, digamos la verdad. Sí. ¿Quién dentro de la micro y pequeña empresa puede comprar maquinaria o instrumentos de movilización, camiones, camionetas, nuevos? Nosotros compramos lo que es posible comprar. Y muchos de nuestros micro y pequeños empresarios, ¿qué es lo que hacen? Van a Iquique, ven lo que hay en la SOFRI, ven la maquinaria de segunda, y sobre eso hacen una suerte de movilización de su empresa. O sea, esta depreciación instantánea es favorable. Incluso para la segunda mano en estos términos es favorable. Si mira, aquí lo que cabe de discutir también es lo siguiente. Es, lamentablemente, la gran empresa siempre ha utilizado dentro de su defensa a las micro y pequeñas empresas de este país. Entonces lo importante es que ellas se defiendan con sus propias uñas. Ellos tienen que asumir esa responsabilidad de defender sus intereses. Y por nuestra parte, hoy día, con la UNAPYME, con organizaciones como la CONUPIA, que estamos del año 60 batallando por los intereses de las micro y pequeñas empresas, nosotros hagamos defensa de nuestros intereses. Bueno, lo que ha dicho Héctor Tejada, la frase que yo decía al comienzo del programa, no saquen las castañas con las manos de la pyme, la dijo usted en una de las pautas, y es básicamente de que ustedes dicen que las grandes empresas se sienten que se van a ver muy afectadas por esto porque van a tener que pagar más impuestos, pero han puesto como eslogan, como bandera, que esto va a afectar a la pequeña y mediana empresa, ¿no? Mira, pero hay una cosa que tú decías en delante, ¿sí? Esto que el FUT ha servido para no pedirle a los bancos, sí, la pequeña empresa siempre ha tenido que pedirle plata a los bancos, con FUT y sin FUT. Si el FUT es una cifra, no son disponibilidades que se tienen. Por lo tanto, en el devenir de la empresa, en el manejo de la empresa, siempre has tenido que ir a los bancos, siempre has ido a los bancos. Por lo tanto, esto de que porque no vamos a ir a los bancos, eso sencillamente es un espejismo, mirado así es un espejismo. Ahora, hoy día la gran empresa, viendo lo que decís tú, la castaña con la mano de la pyme, aparece defendiéndonos, ¿cierto? En circunstancias que esa gran empresa es la que ha concentrado toda la riqueza. Y la contraparte en nuestro deterioro en la participación. Y además las que les paga 3 o 4 meses. Claro, entonces parece muy raro, ¿cierto?, de que estos sectores hoy día son defensores nuestros. Claro, lo que pasa que aquí es donde está el grueso de las empresas, ¿cierto? Aquí es donde hay 1,5 millones de pequeños empresarios, microempresarios. Claro, y lo que están buscando a través de esta campaña es un apoyo político. Sí, hay que entender que al final de cuentas este es un problema político. Sí, claro, absolutamente. Absolutamente. Entonces, la política y la economía van de la mano. Entonces aquí la microempresa o la pequeña empresa quieren usarnos, eso es el término, ¿cierto? Ahora, que hay algunos problemas, claro que hay algunos problemas, pero en ese sentido los problemas... ¿Cuál es el problema? Por ejemplo, ¿cierto? Nosotros tenemos una de la presunción que podría estar afectando... La renta pregunta que podría estar afectando a algunos sectores. Que afecta, ¿cierto?, a las pymes agrícolas, la segunda categoría, o minería. Que podía estar afecando. Que se cambie la renta presunta por una renta efectiva. Claro. Entonces, pero cuando hay algunas cosas concretas que nos puedan afectar, por ejemplo, también a veces nos puede estar afectando esto, ¿cierto?, de que entre el pago de primera categoría y la devolución al trabajo comunitario pasa un tiempo y ahí hay puede haber un pequeño problema de caja.
¿cierto? Claro. ¿Hacemos a ver el video, Andrés? El famoso video claramente que lo lanzó durante la semana el Ministerio de Hacienda. Andrés Velasco fue súper duro con este video, el ex ministro de Hacienda. Él decía que claramente, conociendo a la presidenta Bachelet, por su personalidad, esto no lo creó ella, ni Alberto Arenas, sino que vino de un subterráneo de la moneda. Un video que ha causado mucha polémica, que es muy frontal. Lo pasamos a revisar y después lo comentamos. Quienes atacan la reforma tributaria son los poderosos de siempre, que defienden sus intereses. La clase media no pagará la reforma tributaria, pero algunos quieren que usted piense lo contrario. No es justo que las grandes empresas y los más ricos de Chile no paguen los impuestos que corresponden. La reforma tributaria busca corregir la inequidad de nuestro sistema tributario, no como hoy, cuando un jefe termina pagando, proporcionalmente, menos impuestos que una secretaria. Los más ricos del país son cerca de 4.500 familias, dueñas de grandes empresas, que tienen un ingreso per cápita mensual superior a los 82 millones de pesos. Bueno, ahí está entonces el polémico video que generó también una dura respuesta del gran empresariado. ¿Qué les pareció el video a ustedes? Mira, ahí cuando cierto ese niño dijo el rey va desnudo y todo el mundo se horrorizó porque el rey va desnudo. Hoy día cuando se dice que la gran empresa es la que está dando la batalla porque quisieran que no hubiera reforma tributaria. Los poderosos de siempre, dice el video. Bueno, y eso es verdad, sí, eso es verdad. No es odioso, es un poco odioso el lenguaje, como lo dijo Andrés Santa Cruz, el presidente de la al que le den del sallo que se lo ponga, ¿cierto? ¿Ah? Por Entonces, otro lado, nosotros los micro y pequeños empresarios, ¿qué podemos decir de la defensa que el gobierno puede hacer? Nosotros tenemos que defender nuestros intereses. Pero aporta al debate. Yo creo que lo que dice Héctor tiene que ver con lo siguiente. Nosotros hoy día con la reforma tributaria, pregúntale a cualquier micro y pequeño empresario. Yo tomé un taxi para venir para acá y le dije al hombre que era, le pregunté primero, ¿tú eres dueño de tu taxi? Sí, soy dueño de mi taxi. ¿Tú estás en ISAPRE? No, señor, no estoy en ISAPRE. ¿En dónde estás? En FONASA, igual que yo. Entonces, si la reforma tributaria nos permite una salud de calidad, por supuesto que este hombre va a estar de acuerdo conmigo. Le dije, ¿tú tienes cabros chicos? Tengo 3 cabros chicos. ¿Los podrías mandar hoy día a la universidad? Tendría que decidir si mando uno, porque no puedo mandar a los 3. A votar por el mejor, que sería para un papá, debe ser lo peor. Qué injusto puede ser para una familia decir, el hijo primero, el hijo del medio, o mi último hijo puede ir a la universidad. Entonces, nosotros que somos micro y pequeños empresarios que representamos desde el punto de vista de los estamentos sociales de la sociedad, de la clase media para abajo, digamos lo que somos, ¿ya? Porque eso es importante decirlo, los estratos sociales que representamos, cuando te dicen va a haber una reforma que te va a permitir que tu cabro tenga posibilidad de ir a la universidad o que tu familia tenga mejor salud, pucha, que es importante para nosotros también, pues. Entonces, estas son las cosas que dentro de la reforma tributaria no aparecen. No aparece el FUN, no aparece el cuarter, no aparece en fin, del 4 al punto 8 del timbre y estampilla, pero aparece esto que es sustantivo. Lo grueso, lo medular. Veamos con las reacciones del video, el polémico video del gobierno, sobre todo del empresariado. Tuvo una reacción muy, pero muy dura. La vemos aquí en Mirada Económica. Que a mí me parece un video que atenta contra la sana convivencia nacional, me parece que es injurioso, pero que en todo lo que tiene que ver con lo que necesitamos como país, los desafíos del país, en las políticas públicas, no hayan caricaturas, no hayan descalificaciones, no se promueva la división de los chilenos, ni se promueva el odio. Ese no es el camino. Hay algunos que les cuesta colaborar por el bien de Chile y que han hecho su riqueza tratando de eludir el pago de su contribución a los chilenos, que es el pago de los impuestos. En consecuencia, yo entiendo el lenguaje de esa naturaleza, porque finalmente le estamos metiendo la mano en el bolsillo a los que tienen más, pues, y eso, vaya que les duele. En un país moderno, en un siglo XXI, utilizamos las distintas plataformas que hay para comunicarse. Esto es lo importante, señores, usted no está escuchando, porque algunos desinforman y nosotros informamos a través de los mecanismos y plataformas que hoy día existen. En relación al video, obviamente cuando uno busca simplificar el mensaje, muchas veces lo distorsiona. Lo único que yo digo es que hay que cuidar el lenguaje.
hay que cuidar el lenguaje, que es un video injurioso. Hace un mes que se lanzó la reforma tributaria y seguramente esta discusión no se va a acabar por el resto del semestre al menos. Vamos a la primera pausa aquí en Mirada Económica y ya volvemos con este y otros temas en este programa. Mirada Económica.